Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente migrar a otro país? Yo soy Catalina, una migrante colombiana que llegó a Canadá en el 2018. Y esto es Tierra Movida, un espacio que he creado para compartir historias de migración, para compartir alegrías, expectativas, dolores, duelos, la emoción de construir algo nuevo y el temor de abrazar lo desconocido. Bienvenidos a Tierra Movida, historias de migración y de nuevos comienzos. Ana, gracias, bienvenida a Tierra Movida y quiero que arranquemos por el principio. Cuéntanos por qué tomaste la decisión de venir a Canadá, cómo era tu vida en México cuando decidiste, me voy a mover a Canadá. Bueno, es en dos etapas, podemos decirlo. La primera etapa, yo ya había terminado mi licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM y estaba trabajando en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Ujú. Era el tiempo de la firma del Acuerdo de Libre Comercio, imagínate, 94, o sea, ya llovió. Y tenía ganas de hacer mi maestría. Entonces yo veía que la mayor parte de la gente pues se iba a Estados Unidos y todo. Dije, bueno, pues si el otro socio comercial es Canadá, mejor lo voy a Canadá. Y busqué universidades, envié mi solicitud y además también dije, bueno, ¿por qué no en francés? Claro que yo no sabía francés. Bueno, había estudiado un poco de francés, sí, en la universidad, porque teníamos obligación de dos idiomas, entonces de tener dos idiomas, pero digamos que no era como al 100%. Y yo como dije, bueno, sí, vamos a aventarnos, sí, ahí voy. Entonces, aunque tuve la aceptación de todas las universidades, la primera que me llegó fue la de la Universidad Laval en Quebec, y eso coincidía con mi deseo de estudiar en francés. Entonces obtuve una beca de CONACYT, me vine becada y hice la maestría. Entonces esa fue la primera etapa. Después, en ese momento, aquí en Quebec y en Canadá, no pensaban en tener más inmigrantes. Entonces terminabas tus estudios y bueno, muchas gracias a Dios, que te vaya bien. Pues me regresé a México. Estando en México, bueno, trabajé primero para una universidad, después para otra universidad, en fin, diferentes empleos, pero sobre todo como investigadora y coordinadora en una universidad en la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. O sea, ahí estaba ya mucho más vinculada al comercio internacional. Y en un momento dado sale un anuncio en el periódico que iba a haber un concurso para representantes de México. No se explicaba bien. En Montreal era uno de los puestos. Había Alemania, había Montreal, había, me parece que Londres, Venezuela. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no regresar? Vamos a hacer el concurso. Ahí voy otra vez. Entonces hago el concurso. Mucho tiempo, muchos exámenes de todo tipo. Y finalmente fui elegida para venirme a Montreal. Entonces, esta fue la segunda vez y eso fue en el año 2001. O sea, Entonces, casi 8 años después de tu sí, sí, primera... entonces ya decidimos venirnos. Tenía mi marido y mi hijo y nos venimos para acá. Yo ya con un trabajo, pues. Yo estaba como consejera comercial de México para Quebec y las provincias marítimas. Me Ujú. dijeron que el mandato era de 2 a 4 años, todo ese tiempo, obviamente ayudando a las empresas mexicanas a exportar a Quebec y a las provincias marítimas, pero sobre todo Quebec, y buscando empresas canadienses que invirtieran en México. Pasaron cosas, se olvidaron y en lugar de estar 2 a 4 años, estuve 8 años. Wow. Entonces, 8 años a cargo de la oficina acá. ¿Eso es un Y cargo diplomático? es un cargo diplomático, pero no dependía de la embajada, dependía en ese momento de lo que nosotros llamamos en México la Secretaría de Finanzas, o sea, Secretaría de Hacienda le llamamos. Entonces, en ese Ujú. de estaba dependiendo de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, al final, ya después de 8 años, pues, ya, de hecho, no fue que me regresaran, sino que llegó un nuevo gobierno a México y decidieron que todos los puestos de representantes comerciales al internacional desaparecían. Entonces cerraron todas las oficinas alrededor del mundo. Entonces me tocó también cerrar la oficina acá y decidí quedarme porque después de 8 años ya mi hijo tenía como que también ya su caminito que había empezado
yo también decía, bueno, regreso a México y como sabes, bueno, a veces es difícil siendo mujer casada con hijos ya mayor, o sea, bueno, mayor, ya no tienes 20 años. Entonces, Ujú, encontrar un trabajo en México en esa época era difícil. ok. Entonces decidí quedarme. Bueno, decidimos quedarnos. Tengo el sentir que las personas que vienen aquí trasladadas por sus empresas o porque consiguen un trabajo desde sus países y llegan aquí con trabajo y digamos que la adaptación, no voy a decir que es más fácil, pero libera un poco la carga de la necesidad de conseguir un trabajo. Y ya cuando superas esa etapa, pasan esos 8 años y decides que te quedas, ¿tenías un plan clarísimo laboral o quedaste como, bueno, ¿y ahora para dónde? Fíjate, es una excelente pregunta porque normalmente cuando yo hablo de mi experiencia o cuando doy, que es un tipo de consejo a la gente que llega aquí, lo primero que les digo, hagan su red de todo tipo, o sea, de red con los hijos, con la pareja, o sea, red profesional, red social, red de amistad, porque yo no lo hice. O sea, esos 8 años yo me dediqué a mi trabajo. Mira, cuando llegué me dijeron, es posible que se cierre la oficina ya, pero nada más era la oficina de Montreal. Entonces dije, pues, acabo de llegar. Entonces era como una inestabilidad. Después bueno, ya avanza y está, pero siempre está con esa cosa de que posiblemente se cierre, posiblemente no. Entonces, bueno, yo estoy dedicada a mi trabajo para que no se cierre la oficina. Y no hago lo que ahora recomiendo, lo primerito que recomiendo, hacer tu red. Porque terminan esos 8 años y efectivamente, sí, conozco muchísimas empresas, conozco gente de gobierno, pero no tengo una red que yo pueda realmente ir a tocar y decir, oye, ¿sabes qué? Me quedé sin chamba, ¿por dónde me recomiendas que me vaya? No, eso no lo tengo porque era como sí muy profesional, pero no una red un poco más, digamos, social. Ese Ujú. no lo hice, o sea, fue un gran error. Entonces, sí, efectivamente, terminan los 8 años, tengo la residencia permanente y me encuentro con un trabajo de profesional autónomo porque cuando yo aviso a mis clientes de aquí que me voy, o sea, que se cierra la oficina y todo, me dicen, pero ¿cómo? O sea, nosotros todavía necesitamos un apoyo, no sé qué. Entonces veo que hay 3 o 4 empresas que me dicen, oye, espérate, me vas a poder ayudar, te vas a quedar aquí, ¿cómo vas a hacer? Entonces abro mi empresita de consultas y de consultoría y empiezo con eso. Y Ok. está bien, o sea, está perfecto, ayudo a esas empresas. Ese tipo de relación sí tengo. Sin embargo, no estoy integrada en la sociedad quebequense, Estás porque como en una burbujita. estoy todavía en la burbujita en la que estuve 8 años. Porque esos 8 años yo trabajé con gente que, aunque era local, eran mexicanos que estaban aquí, o latinoamericanos que venían a hacer un stage y que después decían, ah, bueno, pues aquí en la delegación de México, y se venían para acá. Entonces, no estaba confrontada con la sociedad de aquí. Y eso pues me doy cuenta cuando empiezo a hacer también la consultoría y digo, ups, no, hay algo que me falta. O sea, si realmente ya me voy a quedar aquí, necesito meterme en lo que es conocer la sociedad de aquí, conocerla. Funciona la consultoría a pesar del COVID, digo, el COVID no era el COVID, era el H1N1, la gripa, no sé si te Ujú. acuerdas. Entonces, después también en esa época pusieron visas para los mexicanos que no existían antes. Entonces, bueno, muchos como obstáculos que de todas maneras, a pesar de eso, estaba funcionando, pero me sentía también muy aislada Claro. trabajando como persona autónoma nada más. Entonces decidí empezar a buscar empleo y ahí también te das cuenta que pues esos 8 años, 9 ya, o sea, estabas como en la luna, o sea, estabas como dices tú en una burbuja. El CV de aquí, pues yo ni la menor idea cómo se hacían. O sea, tantas cosas que hubiera podido aprender durante todo ese tiempo y que no lo hice. Entonces estaba sí con una ventaja en comparación con la gente que llega sin trabajo y que a veces nada más llega porque por lo menos sabía cómo se tomaba el metro y o sea, sabía cómo era el frío. O sea, sí tenía experiencias en otras cosas, pero no en experiencia, como te digo, de hacer un CV, de meterte en donde no son las redes formales, sino las redes informales para encontrar un trabajo. Muchas cosas que no las había visto. Entonces, bueno, eso es.
Cuando decidiste, bueno, voy a empezar a buscar empleo, ¿cómo navegaste esto? ¿Te acercaste a alguna de estas agencias que existen? Esa, ¿Hiciste algún taller de estos que ofrecen? ¿Cómo fue? todo, todo. Dije, a ver, bueno, ya me voy con aquí, no sé si sea igual, me imagino que sí, allá en Ontario, pero bueno, aquí hay como centros comunitarios Ujú, que apoyan no nada más a los inmigrantes, sino a toda persona que necesite redactar un CV, que necesite saber cómo son las entrevistas, que son completamente diferentes a lo que yo me acordaba. Entonces, sí, me fui a uno de esos centros comunitarios en donde me dieron un súper apoyo. O sea, todavía ahorita yo los refiero, cada vez que puedo los refiero a ellos y a, bueno, y a otros que después conocí a lo largo de de mi vida, pero ya no como usuaria ujú. de ese servicio. Pero sí, me fui a eso, fui a tomar un taller que daban en ese momento también, cuando tú recibías la residencia permanente, te daban un taller aquí de, si no, creo que eran 3 o 4 días. Y aunque yo conocía ya algunas cosas, había cosas que pues no conocía. Entonces dije, sí, me lanzo, voy. Todo lo que se ofrecía lo tomé. Y así empecé con un trabajo realmente, si bien recuerdo, eran como $18 la hora. O sea, qué sé yo, ok. Y era además ni siquiera tiempo completo, era tiempo parcial, o sea, unas cuantas horas. Dije, no importa, vamos a ver. Y bueno, eso duró muy poquito porque salió otro trabajo ya más adecuado a mí como desarrollo de negocios. Entonces dije, perfecto. Y después, en un momento más, como unos meses más, salió ya uno que era realmente, bueno, no que saliera, ¿verdad? Yo lo estuve buscando, pero que ya mucho más adecuado a a lo que yo había hecho, a mi salario, al salario que yo quería, etcétera. Pero sí fue difícil, o sea, sí. Y ahí me di cuenta también que pues hay muchas cosas que en donde uno puede ayudar a otra gente, a la gente que llega. Por supuesto, dicen muchas personas acá, y yo también estoy de acuerdo que buscar trabajo en Canadá es un trabajo. Ponerse a la búsqueda de trabajo es un trabajo, hay que dedicarle tiempo diario, hay que estudiar los anuncios de ofertas de empleo, hay que dedicarle tiempo a hacer el resumen, bueno, todo esto. ¿Podrías contarnos, Ana, algún momento de reto o difícil que enfrentaste durante esta época de la que estábamos hablando y cómo lo pasaste, cómo lo superaste? Evidentemente, sí, como dices, un poco es frustrante. O sea, es frustrante que dices, bueno, estuve trabajando 8 años, 9 años aquí y que no sé buscar un trabajo o no encuentro, porque envías tu resumen, envías tu hoja de vida y nadie te contesta. Mm, Entonces, dices, pero, o sea, ¿qué pasa? Eso es frustrante. Y yo te puedo decir que eso me pasó antes de haber ido a el organismo comunitario. Entonces dije, no, ya no puedo estar con esto, pero sí era una frustración, pero una frustración no tanto porque la gente no me contestara, o sea, no tanto, yo no responsabilizaba a los otros, sino me ujú. responsabilizaba a mí porque dije, bueno, 8 años, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, sí, trabajé para mi empleador, está bien, me pagaba, pero no me dediqué a conocer la sociedad aquí, que eso es Mm. súper importante. O sea, porque si realmente te quieres integrar, tienes que conocerlo. Entonces, eso es lo que sí fue un momento, sí fue un momento difícil, sí fue un momento difícil, porque además tienes, aunque yo no tenía como la carga financiera tanto, pues sí la tenía, porque pues mi hijo estaba estudiando, también mi estaba marido, o sea, todo, sí había cierta carga, y tienes la presión de, bueno, ¿y si no encuentro, y qué hago? Y entonces sí es un poco angustiante. Y lo que hice fue abrirme, o sea, quitarme como el ego, porque era un poco el ego, de cómo yo, que yo venía como representante y que tengo una maestría y que no sé qué, o sea, no, pues quítate todo eso y empieza a conocer a la gente, empieza a conocer la sociedad en donde estás y adelante, y a buscarle, como todo mundo lo hace. ¿Te costó? ¿Te costó reconocer eso? Y te lo pregunto porque a mí creo que me costó más que tiempo, que también me costó tiempo, me costó golpes. O sea, me costó darme duro y decir, claro, es eso, es el ego, es el, ay, es que yo
tenía esta experiencia y estos títulos y hacía esto y lo otro. Y Sí, como porque que no me lo así, reconocen, porque no me ven. Entonces, primero pues echas la culpa y dices, "Ay", pero después te dices, bueno, a ver, espérate, ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea, ¿qué pasaría que llegara una persona que no habla mi idioma, o que lo habla medio masticado, y que sí, supuestamente tiene todos los títulos, pero pues que yo no sé, y que además ni siquiera se sabe mover, o sea, que no conoce los códigos culturales. mm, Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, sí, pero sí me costó. Una cosa es reconocer que, ok, no está solamente del lado de ellos, está bien, no me conocen, pero no tienen la obligación de conocerme, tengo que yo darme a conocer. Y lo otro es decir, bueno, sé humilde, en el sentido de que sí, tienes tu maestría y tienes toda tu experiencia y tienes todo, ok, pero demuéstraselos. Pero para que se los demuestres, pues tienes que hacerte ayudar. Tienes que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Sí necesito que me ayudes. Entonces, sí me costó, pero fue rápido, fue como con una decisión que dije, cuando me di cuenta, o sea, porque a veces te tardas en darte cuenta también. Entonces, ya una vez que me di cuenta, dije, sí, está bien, sí, o sea, y levanté la mano para decir si necesito ayuda. Estoy muy agradecida con la ayuda que recibí, y te digo, sigo refiriendo al organismo y con la persona que tuve más relación, sigo teniendo una bonita relación. qué bueno eso. Quiero que avancemos un poquito en el tiempo y que me cuentes cómo evoluciona tu vida laboral en ese momento hasta la decisión de abrir Arribí. ¿Cómo pasas esa transición Va, de estar empleada a abrir tu propia empresa? ya trabajando primero para México, pues te das cuenta también cómo llegan las personas y bueno, mi experiencia de cómo llegué yo, aun cuando había llegado con trabajo, cómo llegué, qué hubiera necesitado, qué me hubiera hecho falta saber. Y después empiezo a trabajar en un organismo de promoción de exportaciones y de desarrollo económico, un organismo regional aquí en la Riviera Sur de Montreal, ayudando a las empresas en todo lo que es exportación, innovación y mano de obra. Y yo soy la responsable en ese momento de atracción de inversión para son 5 municipios en la parte sur de Montreal, de la Riviera Sur. Entonces, junto con otros organismos, tratamos de atraer empresas. Y ahí recibo los empresarios o los dueños de empresas que quieren entrar en Quebec e invertir. Y me doy cuenta que a veces las personas a las que mandan, ya una vez que encuentran el lugar, que saben en dónde se van a poner, pues mandan una persona que es la persona que va a empezar a desarrollar ese negocio. Y a veces la persona que llega es la primera vez que viene a Quebec, es la primera vez o sea, o a lo mejor ha venido una vez para ver dónde estaba en el sitio y ya después llega. Y claro, se mete a su trabajo, igual como yo lo hice, o sea, se mete a su Ujú. trabajo y no desarrolla otras redes. Entonces, yo creo que tendrían que tener como más acompañamiento estas personas, saber exactamente dónde están llegando, cuál es la cultura a la que están llegando, cómo se mueven los negocios también aquí, cómo se mueven las personas. Y me confirmo más esta idea cuando recibo a un empresario que me dice, tengo un problema. Dice, hace un año vine y empecé con mi empresa y mandé a uno de mis directores de operaciones para que abriera y se vino con su compañera. La compañera no hablaba ni francés ni inglés, ellos venían de Italia. Entonces, la compañera llega en invierno. En- y el que está encargado de la empresa, pues él está 8 horas o 10 horas, las horas que se necesiten en la empresa. Y la chica está sola en su casa en invierno, sin hablar francés ni inglés. La chica entra en una depresión y se regresa. Y el muchacho, pues a los 3 meses dice, yo también me regreso. Entonces, todo esto yo lo sé después de que pasó, porque antes no eran clientes de nosotros. Entonces, bueno, ya lo ayudo con otras cosas a este empresario, pero me doy cuenta y me confirmo que digo, es súper importante que la gente que llega conozca todo esto. Entonces, pero ahí todavía no doy el brinco porque Ujú. sigo trabajando yo con mi empresa. A veces ya sabes, te da como nervios de empezar otra cosa y sobre todo cuando estás encontrándote tú en esta nueva sociedad. Ujú. Entonces, sigo yo trabajando como empleada, pero
empieza a dar la vuelta, o sea, me sigue dando vueltas en la cabeza. Yo estaba en este organismo regional, imagínate, trabajo 6 años en ese organismo regional, después me cambio a un organismo pancanadiense que también es apoyar a las empresas en todo lo que es exportación, innovación, mano de obra, también vuelve a salir, empieza lo de la dificultad de la falta de mano de obra aquí Ujú. y hacemos, un compañero y yo, un programa para los empresarios y que van a buscar personal o personas inmigrantes porque ya están aquí Ujú. y para contratarlos en las diferentes empresas. Entonces, sí, me sigue dando vueltas en la cabeza lo otro. Viene la pandemia y yo trabajo muchísimo desde mi casa. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a tranquilizar un poco y digo, ahorita es el momento, sigue habiendo necesidad y ahí es cuando ya lanzo a Rivi, que entre otras cosas, tú ya sabes qué es, pero a lo mejor las personas que nos escuchan no saben qué es. Arribi es una pequeña empresa que ayuda a las empresas quebequenses que contratan personas en el extranjero a hacer que esas personas cuando lleguen, como dicen, aterricen suavemente, como le llaman en inglés, el soft landing. En mi caso no es nada más acompañarlos con ir por ellos al aeropuerto, con ayudarles a la despensa, que sí se hace, pero es ir un poco más allá, o sea, enseñarles no, pero comentarles cómo es la cultura quebequense, qué es Quebec, por qué la importancia del francés, un poco hasta canciones en francés, la historia, después cómo funciona el sistema de salud, cómo funciona el sistema bancario, cómo funciona el sistema de transporte, si quieren tener una hipoteca, si quieren, o sea, cómo vienen, o sea, qué tipo de visa tienen, si son por 2 años, si son 5 años, cuál es su plan, si después de quedarse o es realmente venir por un tiempo. Entonces, un acompañamiento un poquito más profundo, diría yo, que Ujú. solamente ir por ellos al aeropuerto y ponerlos en una casa. Entonces, ahí en la pandemia es cuando decido que es el tiempo de lanzar a Revi. Entonces hago el plan de negocios, busco nuevamente, levanto la mano y digo si necesito ayuda para un plan de negocios y todo. Tengo la posibilidad de entrar a una escuela de entrepreneur, se llama Escuela de Entrepreneur du Québec, que de hecho está dirigida por un colombiano, o bueno, una parte, y excelente, la verdad es que muy, muy bueno, me apoyan con todo el plan de negocios, hay cursos y todo, y bueno, Arribi nace en abril de 2021. Quiero que nos devolvamos un poquito, Ana, a la importancia que aquí lo hemos comentado muchas veces de hacer y crear la red de apoyo, la personal, la laboral, la que se hace a través de los hijos, la que se hace a través del esposo o la esposa. ¿Eso cómo se hace? Porque cuando uno no está acá, o cuando uno no ha llegado y está por llegar, o acaba de llegar y está tan abrumado con tantas cosas, le dicen a uno, no, que la red de apoyo, que la red de apoyo. Y si uno realmente no conoce a nadie aquí, la pregunta que yo en su momento me hice es, pero, ¿En ¿qué- dónde? o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Eso cómo se hace? Bueno, ¿Regalar yo tres lo que o...? siempre, lo que les digo, si tienes hijos, empieza, es lo más fácil. Si tienes hijos, es la red de escuela, o de llegar con los padres de familia y decir, "Ay, hola, acabo de llegar", y realmente decir, Estoy aquí, ¿cómo le haces, cómo le haces con tu hijo para esto? O sea, ¿dónde encuentras la ropa? Que aquí en Canadá, sobre todo, pues es el clima, es un punto de conversación de todos los días. Entonces, ahí es, si tienes hijos, para mí, ese es como el número uno, porque empiezas a ver a esas personas todos los días. Vas por los hijos a la escuela, o vas en la mañana, vas en la tarde, o uno de los dos papás va y puede empezar a tener relaciones. Lo otro, como no tienes trabajo, o sea, cuando llegas sin trabajo, pues es difícil, ¿no? ¿A dónde me voy? Dependiendo como tu objetivo de empleo, dependiendo qué es lo que te gusta profesionalmente, qué es lo que habías hecho profesionalmente y que quieres seguir haciendo, localizar asociaciones o cámaras de comercio, en mi caso era conferencias en universidades que a veces son gratis y donde va la gente. Entonces, buscar como todo lo que esté relacionado con el sujeto, con el tema que te interesa,
De preferencia si es gratis, mejor, porque pues en ese momento pues no tienes dinero como para decir, ay, si me voy a la Cámara de Comercio te cuesta $100 ir a ver a alguien y no conoces a nadie. No. A veces hasta exposiciones, museos, sí ir con la gente de tu misma nacionalidad, pero no tanto. O sea, sí porque te pueden apoyar. Sí te pueden decir, ay, ¿sabes qué? Mira, aquí hay este lugar donde venden cosas que están bien o vete a este otro lado. O sea, sí, sí, pero no quedarse en eso. Tratar de estar con la gente del lugar donde estás. Esas serían como, pero mucho depende de cuáles son tus intereses y cuáles son tus objetivos de vida profesional y de vida social. Muchas gracias por esos tips. Yo realmente creo que ahora que te estoy escuchando, pues eso fue lo que hice cuando llegué a esta ciudad, que además llegué en 2020 en plena pandemia y coincidió con que todo era virtual y casi todo era gratis por esa misma coyuntura de la pandemia. Entonces habían conferencias, foros, paneles, de todo, no solamente por estas organizaciones que integran a los inmigrantes Ujú, o a la cultura y a la sociedad, o también con empresarios de las diferentes regiones, sino también las universidades. Me sorprendió bastante que las universidades estaban haciendo series de charlas y un montón de cosas que ya no estoy tan metida en eso, pero he visto que se mantuvo, o sea, después de la pandemia hubo muchas de esas cosas que se mantuvo, que digamos que fue un legado, positivo de cierta si, forma. si se puede decir, de aquel momento tan horrible por el que pasamos todos en el 2020. Tú trabajas con empresas que reciben trabajadores extranjeros todo el tiempo y pues con ellos. Ujú. ¿Qué aspectos consideras claves para que la integración de estos empleados sea exitosa? Ya hablamos un poquito como de las familias, nos contaste esta historia de la señora italiana que se quedó en su casa completamente aislada por el frío, por la falta del idioma y tuvo su crisis de salud mental, pero con los empleados, ¿cuál crees tú que es esa clave para que se integren bien? Uno es el idioma, o sea, por lo menos aquí, lo que pasa es que a lo mejor en Ontario no lo ve uno tanto porque la mayor parte de gente habla inglés. Entonces, a veces, por ejemplo, aquí muchas personas llegan hablando inglés y piensan que va a ser muy fácil. En el caso de Quebec, sí es importante que sepan francés o al menos que empiecen a aprenderlo. Una de las claves más importantes aquí es el idioma. Sin el idioma no puedes como conocer el 100% de la globalidad de la cultura. Te pierdes una gran parte. Entonces, no conoces los códigos. Bueno, ese sería uno. Eh, lo otro, que lo decía, hablar con la gente, no quedarte en tu comunidad, sino hablar con la gente de aquí, y de todas las edades, de todos los... No, no tener miedo a decir buenos días, buenas tardes, y a veces no te van a contestar porque la gente dice, bueno, esto porque me saludas y no lo conozco, pero decía, ah, sí, buenos días, y no tener miedo a empezar una conversación. Ujú. Yo creo que es la clave, y a hacer preguntas sobre lo que uno no entiende. Ok, están muy interesantes esos tips. Cuando uno se muda a otro país hay muchos factores y, digamos, variables que se deben tener en cuenta. Yo recuerdo mucho antes de nosotros venir para acá, casi que como un checklist, ¿verdad? Uno, claro, que si ya tengo la casa, que si la ropa, que vamos a llegar en invierno, entonces la ropa apropiada, lleva uno un tiempo preparándose con el inglés o, bueno, con el francés, pero siempre hay cosas que se quedan por fuera. Siempre, y de eso se da uno cuenta cuando llega acá, como, uff, yo nunca hubiese pensado en que esto era importante, nunca se me pasó por la cabeza este punto. ¿Cuál consideras que es ese factor que es comúnmente más olvidado? Mira, no sé si comúnmente más olvidado, pero que sí me ha tocado. Eh, y claro que son particularidades del lugar a donde vas. Para tener una licencia de manejo aquí, a veces te falta una carta del seguro de coche de tu país de origen, en donde dice desde cuándo estás asegurada y si has tenido accidentes. Entonces, ¿No? porque cuando tú vienes, dices, bueno, ya llevo mi licencia internacional, mi permiso internacional o mi permiso y ya estuvo. Y bueno, no, a veces aquí te piden, ok, para que te den el reconocimiento del número de años que tienes manejando y entonces que sea menos problemático. Entonces, ese es uno. Para mi gusto, bueno, todo tiene que ver con papeles en este sentido. Ese es uno. El otro es
la gente viene con trabajo. Entonces dice, bueno, yo ya estoy en este trabajo, ya no hay problema, ya la empresa validó sus estudios y sus cosas, todo bien. Pero resulta que cuando llegan, a lo mejor después quieren o cambiar de trabajo o tener un curso de algo y les piden validar sus estudios nuevamente. Entonces, todo lo que es papeles de estudios legalizado y, bueno, traducido y legalizado, eso también. A veces o sea, te haces el checklist, pero no, esto ya no, o sea, porque ya lo tienes tu trabajo, ya no necesitas. Y el de la esposa o esposo, porque pues a veces pues sí tienen que buscar trabajo y les piden la validación. Entonces, eso es como de las dos cuestiones que me ha tocado más en la de la licencia de conducir. Pero Interesante, yo también pasé por ahí. Sí, me tocó, después de haber tenido licencia desde los 16 años, me tocó en la provincia en la que yo llegué, que fue Saskatchewan, hacer examen, hacer el road test, perderlo, volverlo a presentar, que uno dice, pero si llevo, pero manejé en Bogotá, ¿qué más prueba puede haber que haber manejado que en Bogotá? manejo bien. Y manejo bien y estoy viva y nunca me he estrellado. No, sí, son Sí. bastante exigentes, tienes toda la razón. Ana, ¿cómo crees que se equilibran las necesidades culturales de los migrantes, que evidentemente las hay, con los valores y las expectativas de esas empresas que los reciben? O sea, cuando ellos llegan y hay esta necesidad de que al final se convierte en una necesidad de integrarse, de hacer parte de algo. Mira, eso ha cambiado. Realmente ha cambiado muchísimo bueno, desde que yo llegué. Ahora, las empresas, como tuvieron un periodo y todavía está no tan agudizado, pero de falta de personal, tuvieron que adaptarse. Hacen ahora cosas que no hacían antes. O sea, antes recibían a alguien y bueno, pues como, sí, digamos, aquí están las pinzas y arréglate. Y le ponían a lo mejor a alguien que le dijera un día lo que tenía que hacer y se acabó. No, ahora tienen bueno, las grandes lo tienen, las medianas, si no lo tienen formalmente, lo tienen informalmente. La persona de recursos humanos, o menos, eh, de integrar a los que llegan, a los nuevos inmigrantes. Tienen todo un programa, la mayoría lo Ujú. tiene, por lo menos con los que yo trabajo sí lo tienen, de dónde vienen. Y, por ejemplo, en mi caso, como arribí, yo también tengo ese rol de explicarles un poco a las empresas de dónde viene la persona, o sea, cómo es. La mayor parte ya hace su trabajo antes, la persona de recursos humanos hace su trabajo antes y sabe más o menos las características generales del país. Pero si yo conozco un poco más o si yo sé, no, no está de más que se los diga. O sea, acuérdense que esta persona viene de un país en donde la jerarquía está muy marcada o en donde la comunicación es más indirecta que directa, o sea, cosas así para que no tengan ese choque ni los empresarios ni los recién llegados. A los recién llegados también les platico, o sea, cómo es esto de la cultura aquí, o sea, que es directo, que la jerarquía sí hay, pero es menos fuerte que en algunos países. Ahora las empresas están mucho más preparadas que antes, entonces las expectativas que ellas tienen creo que son más realistas y además las empresas también otras cosas que algunas hacen es poner a sus empleados, a los que ya están, al corriente de cómo es la cultura de las personas que van a llegar. Ujú. Y entonces también hay en muchos casos, una persona dedicada como a acompañarlos. No, ahí sí estamos hablando de integración laboral, mientras que yo la que hago es la integración social y comunitaria, pero las dos se juntan. Entonces la persona, yo creo que se siente menos perdida la que llega y la empresa tiene unas expectativas más realistas. Y desde el punto de vista cultural, los dos saben como qué esperarse, qué esperar del otro. Sí, absolutamente sí. Quiero que nos movamos un poco, Ana, a tu experiencia de migrante, tú como persona que migró de México aquí a Canadá y específicamente a Quebec. ¿Qué recuerdos de tu hogar y de México llevas siempre contigo? Y esta es una pregunta que a mí me encanta hacerle a la gente, sobre todo a la gente nuestra, porque somos muy, más que nacionalistas, somos hijos de nuestras culturas. Y yo no me había dado cuenta de eso estando en Colombia.
cada país de Latinoamérica, bueno, en general en el mundo, pero yo creo que el caso latinoamericano, pues es que es el que yo tengo, el que Ujú. vivo al día a día. Somos hijos de nuestras celebraciones, de nuestras comidas, de nuestros encuentros, de nuestros festejos, de nuestros carnavales, de nuestro paisaje, la geografía. ¿Qué recuerdos de tu hogar llevas Todo, siempre o sea, contigo? sí, todo, todo, todo. Ahora, ¿qué te puedo decir? Como dices, los paisajes. Yo soy del estado que está al lado de la Ciudad de México. Entonces, muchos dicen, "Ah, es lo mismo". No, no es exactamente lo mismo, pero en este estado, que es el Estado de México, tienes diferentes paisajes. Yo de chica paseábamos mucho por la zona fría del Estado de México, que es Toluca, este lugar donde está el gobierno del Estado de México. Pero también mis abuelos son de otra parte, de un estado más al norte, que es más caliente. Entonces, bueno, todo lo que es la geografía y como dices, y la gastronomía, son cosas que los llevas todo el tiempo contigo. Entonces, sí, o sea, el chile picante, los panes, los postres, los guisos, o sea, toda la gastronomía y los paisajes, pero obviamente lo que llevas, en mi caso, lo que yo llevo más, pues es mi familia, porque toda mi familia extendida, todo está allá, mi familia nuclear, es todo lo que estoy aquí. Entonces, eso es, para mí eso es lo más difícil, realmente lo más difícil, pero eso no era tu pregunta, pero bueno, todo lo que, pero es el recuerdo de las amistades también. El que, como decíamos en algún momento, que llamas por teléfono y dices, ahí voy, o ni siquiera llamas, sino que llegas a la casa de tu amiga o de tu amigo y dices, ay, hola, yo estoy aquí, te tienes un café, vámonos a algún lado o lo que sea. Eso, pues no, eso no hay aquí. Sí. No es así. Aquí, aunque te lleves súper, súper bien, sí tienes que hablar antes por teléfono para decir, oye, vas a estar ahí, paso. O sea, sí se puede dar que tengas una relación más cercana, pero como también comentábamos, cuando inmigras ya a una cierta edad, o sea, ya más, cuando ya pasaste la universidad, digamos, en tu país y llegas aquí después de la universidad, tus amistades las tienes que hacer aquí y no es tan fácil porque la mayoría tiene sus amistades de la preparatoria, de la universidad. Entonces, hay otra manera de hacer esas amistades con intereses mutuos, Ujú. pero no hay pues esa relación íntima, diría yo, que hay en nuestros países latinoamericanos, de que llegas a la casa y abres la puerta y dices, ya llegué, hola, vengo a tomarte un café, vengo a tomar un café contigo. Eso no hay, eso no hay. Sí. Entonces, pues sí, son cosas que uno tiene que hacer el duelo hasta cierto punto y pues cuando uno está ya en su país, pues aprovechar lo más que pueda a familiares y amigos. ¿Cómo crees tú que ha cambiado tu sentido de identidad desde que emigraste? Yo creo Te que lo sí pregunto cambia. porque, sí, Sí. discúlpame, te lo pregunto porque en varias entrevistas y con varias conversaciones que he tenido, hay como esta sensación de que me refuerzo más mexicano, me refuerzo más colombiano, porque además siento que me hacen falta, entonces me siento más de la Pues cultura. quizá no es mi caso, no Ok. es mi caso, pero posiblemente porque nunca, ¿cómo te digo? Extraño, me identifico con la comida, me identifico con las personas, me identifico con muchos rasgos de carácter de los mexicanos, si puedes decirle así. Sin embargo, creo que soy una persona que no importa en dónde podría adaptarme y que no tengo ese sentimiento o esa identificación tan marcada como decir, "Bueno, yo soy mexicano". Sí, soy mexicano, o sea, porque sí me siento mexicana, pero creo que una vez que sales, o a lo que me pasó a mí, que una vez que salí de México, como que pude ver México desde lejos, Mm. con todas sus virtudes y todos sus defectos, que hay cosas que no me gustan de México y que nunca me había, o sea, que estando en México no me gustaban y que cuando salí me di cuenta que tenía una razón de que no me gustaran y que entonces se confirma esa razón, que quisiera que se cambiara eso que existe en México. Un punto así como que es, y que fue una de las cosas que me hizo quedarme acá,
es el sentimiento el machismo en México. Ujú. Y es un machismo es un machismo y la discriminación hacia la gente más vulnerable. Son dos cosas que me molestan mucho, que a lo mejor hay en todos lados, o sea, Por supuesto. pero que en México son muy evidentes, y que la gente, a veces estando allá, no nos damos cuenta. Lo Eh, normalizamos. lo normalizamos, la manera de tratar a las mujeres es aún a las mujeres que son preparadas, que tienen un estatus en su trabajo. Esas son las cosas que no me gustan, y que cuando las vi de afuera, o sea, me confirmé a mí misma que era eso que no me gustaba. Ujú, Entonces, bueno, regresando a esta identidad, aquí he encontrado por lo menos el hecho de que se reconoce y que se lucha por que no exista ujú. esa discriminación. Entonces, me identifico con los valores de aquí en ese sentido. Qué bien. Entonces, estoy identificada, sí, con los dos. Estoy identificada con México, pero también me identifico aquí. Entonces, sí ha cambiado esa identidad de la que hablas, sí ha cambiado, pero ha cambiado como para ser más global, siento yo. O sea, menos particular, más global. Ujú, ujú. Qué interesante eso, qué bonito. ¿Cuál ha sido el momento más feliz desde que llegaste a este país? Ah, pues, yo creo que muchos así me disputa, es difícil, es difícil. Si lo ponemos como con integración, o sea, si desde el punto de vista de integración, porque pues ha habido muchos momentos felices, pero desde el punto de vista de integración fue cuando me llamaron de un partido político municipal, para invitarme a ser candidata en las elecciones municipales. Entonces, sí, pero ¿por qué? O Wow. sea, ¿por qué me está llamando? No, porque hemos visto tu trayectoria en diferentes cosas, ¿Y cómo aceptaste? sí. Cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia. Qué interesante. Fue súper interesante. Acepté, era un distrito que yo sabía que no había muchas posibilidades de ganar, porque un distrito que tiene históricamente es del partido opositor a este partido que me invitó. eh, y en donde la gente, bueno, pues está con el otro partido. Sin embargo, dije, sí, me voy a aventar. O sea, lo pensé mucho, ¿eh? O sea, cuando me hablaban primero, pues no entendía por qué. Me dijeron sí, porque además también hago muchas cosas de voluntariado Ujú, en mi barrio. Y esa es otra de las cosas que sugiero hacer para integrarse. O sea, el voluntariado, ahora pues ya tengo 20 años aquí, pero lo sigo haciendo porque me gusta y porque creo que es una manera de hacer comunidad con la gente. perfecto. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Y sí, lo pensé y dije, bueno, sí, ¿por qué? Porque dije, aunque sé que es muy difícil ganar, voy a tener la oportunidad de conocer más gente, más de cerca, y saber cuáles son sus necesidades, porque va a haber un hombre que no es francófono, y que va a Ujú, estar y que va a aparecer, porque en ese barrio hay muchos inmigrantes. Entonces, y muchos inmigrantes latinoamericanos. Entonces dije, ujú. las niñas, yo pensaba sobre todo en las niñas, van a ver un modelo, o sea, un hombre que se parece a los de ellas, y que a lo mejor les va a dar ganas de hacer otras cosas, representarse, hablar, o sea, se van a identificar. Entonces, estas fueron realmente las razones que me hicieron decir sí, además de que, bueno, estoy de acuerdo con los valores del partido, ¿verdad? Evidentemente eso ya estaba. Entonces, bueno, sí, hicimos la campaña, hicimos puerta a puerta, tuve unas experiencias increíbles, o sea, no sabes, y dije, valió la pena, porque un día, haciendo la puerta a puerta con los panfletos, Ujú. se acercan unos niños saliendo como de la primaria, que venían todos juntos, y, ay, que regalan algo, ¿no? Entonces ya les explicamos, y había dos niñas, los niños se salieron corriendo, las niñas se quedaron haciendo preguntas, ay, ¿para qué? Si para el presidente municipal, y así, y dice, ah, Mejía, yo me he pedido Mejía. Ah, Ah, le voy a decir a mis papás que yo me he pedido que mira. voten por ti, que no sé qué. Entonces dije, al menos eso, o sea, que la Eh, niña ya es el mismo pedido que yo, o sea, algo fue bueno, pues, al y menos. sí que es algo sorprendente cómo el cuerpo y todo el sistema reacciona cuando uno encuentra
encuentra un otro como uno, como que los pequeñitos y a los adultos también nos pasa, como que uno dice, esto es de los míos, se siente como una Sí, emoción. y que bueno, si llegó, o sea, está ahí, pues yo a lo mejor también puedo, ¿verdad? O yo lo voy a hacer, voy a intentar y ya, entonces Wow, eso y valió la pena. O sea, por ese comentario y algunos otros que tuve después muy lindos, valió la pena. eso está espectacular, Ana, muchas gracias por compartirlos. Bueno, ya vamos casi al cierre Sí, sí, de esta conversación. Quiero pasar al segmento de cierre si para ti está bien. claro Te que voy a sí. hacer entonces 5 preguntas y te voy a pedir el favor que me regales la respuesta más inmediata, rápida que te venga a la cabeza. ¿Qué pedazo de México te gustaría traerte para Canadá ya? Chiapas, Para ti, ¿qué es casa? calidez, seguridad. ¿Has sentido discriminación o racismo en Canadá? Sí, Con el paso del tiempo, ¿te has acostumbrado al frío? no, ¿Y hasta ahora valió la pena venir a Canadá? sí. Pues muchas gracias por compartir conmigo y con todas las personas que nos están escuchando tu experiencia, tu visión. Yo creo que historias como la tuya nos recuerdan que el proceso migratorio es una oportunidad para construir conexiones que al final trascienden, digamos, fronteras, evidentemente, al conocer gente de todo el mundo en este país que pasa todo el tiempo. Y creo que el trabajo que estás haciendo en Arribí, pues ayudando a empresas y a los trabajadores extranjeros a integrarse y a integrarse en Quebec, pues es un reflejo de cómo la colaboración y el apoyo mutuo puede transformar vidas. Así que gracias por inspirarnos, gracias por inspirarme a mí. Para mí definitivamente, yo lo digo en todas las conversaciones, pero es que este es mi espacio de inspiración y es a través de ustedes, las personas con las que yo converso, en donde encuentro esa inspiración y ese wow para seguir adelante. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Catalina, y gracias a Tierra Movida. Y pues que nada más que la gente que quiera venir se prepare bien, porque no es fácil. Vale la pena, pero no es fácil. Es cierto. Gracias. Gracias a ti.